Bueno, muy buenas tardes y noches a todos los asistentes a este nuevo webinar del Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Nuevamente continuando con los webinars que ya hemos tenido varios a lo largo de todas estas últimas semanas. Hoy tenemos la suerte y el privilegio de tener a un profesional de primera, como el licenciado Matías Acotze. La realidad es que creo que lo conozco tanto a Matías que no tengo necesidad de leer su currículum, pero bueno, para la gente sepa que Matías es especialista en cuidados críticos y respiratorios, es miembro del capítulo de kinesiología intensivista de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. En la parte asistencial es el jefe de kinesiología del Sanatorio Anchorena San Martín, y también es kinesiólogo de guardia del Hospital Quemados. Matías, muchas gracias por sumarte a este webinar. En nombre del colegio y en nombre del presidente, que te manda un saludo en este momento, te queremos agradecer. También informarle a la gente que cómo vamos a manejarnos en este webinar. Matías va a dar la disertación y al final de la clase vamos a responder las preguntas, así que mientras él está disertando no se van a responder ningunas. Nuevamente, muchas gracias, Matías, y te damos la voz a vos. Bueno, muchas gracias a todo el COKIVA, sobre todo, y a la comisión de docencia, de la cual formas parte por el contacto. Bueno, hoy vamos a hablar de interrupción de la ventilación mecánica, vamos a tratar de abarcar el weaning, abarcar la extubación, ¿sí? Y como primer paso, uno podría hablar de este concepto general de término de destete, como la transición de la ventilación mecánica hacia la ventilación espontánea y todo ese proceso, todo lo que involucra, ¿sí? Desde la disminución o el retiro del soporte ventilatorio hasta la retirada de la vía aérea artificial. A términos prácticos y didácticos, uno puede clasificar o subclasificar a la desvinculación de la ventilación mecánica en weaning, en donde el objetivo principal nuestro es determinar si el paciente aún requiere soporte ventilatorio, y una segunda parte, que es la extubación, que es determinar si el paciente aún requiere la presencia del tubo orotraqueal, ¿sí? De esta interfaz que va y pasea la vía aérea superior, y si tiene competencia, ¿no? Contra la aspiración. Hacia el 2007, el consenso de expertos genera la Task Force, en donde lo que intentan es, visto la serie de publicaciones que se venían generando con respecto al weaning y a la extubación, intentar clasificar de alguna manera, para que todos podamos hablar el mismo idioma a nivel mundial, a los pacientes en weaning, ¿no? Entonces, establecen tres grandes grupos de weaning, en donde son como tres grupos consecutivos, temporales: simple, dificultoso y prolongado. El weaning simple son la mayoría de nuestros pacientes, cercana al 70%, en la serie esta del 2007, en donde son los pacientes que, sobre todo los posquirúrgicos, que nos encontramos en nuestras terapias intensivas, donde en la primera prueba de ventilación espontánea es exitosa y lo puedo extubar sin ninguna dificultad, en donde tiene un porcentaje muy bajo de mortalidad. Y un segundo grupo, que es un porcentaje mayor de pacientes, que es este grupo de destete dificultoso o weaning dificultoso, en donde son los pacientes que requieren hasta 3 pruebas de ventilación espontánea o hasta 7 días desde la primera prueba de ventilación espontánea. Y por último, este subgrupo, este grupo final de pacientes de weaning prolongado, que representan más o menos un 15% de pacientes, con un porcentaje mayor de mortalidad, porque requieren más de 7 días de ventilación mecánica desde el primer intento, o más de 3 intentos, ¿no? Este subgrupo es el que está asociado a mayor comorbilidades y peores resultados, por supuesto. Cuando nosotros vemos las series publicadas a lo largo del tiempo, ¿sí? Acá a la izquierda van a ver diferentes autores, lo que vemos es que a medida que el weaning pasa de simple, dificultoso a prolongado, la cantidad de pacientes totales en weaning, ¿sí? Disminuye, ¿sí? En donde el weaning simple representa la mayor cantidad de pacientes. Sin embargo, los porcentajes de reintubación y la mortalidad en terapia intensiva, ¿sí? Aumenta a medida que el paciente fracasa en diferentes intentos
de ventilación espontánea y retiro de la vía aérea artificial. 10 años después, varios grupos, ¿sí? En donde está Laurent Brogard, entre otros, Mercat, ¿sí? Mancebo y demás. Lo que ven es que, pese a esta clasificación que todos usamos y que hoy en día usa la mayoría de los centros, gran parte de los pacientes quedaban afuera de las clasificaciones porque no entraban en ninguno. Lo que ellos proponen es que, digamos, esta clasificación previa o alguna otra que no tenga tanto uso, ignoran la falla del destete y presuponen que todos los pacientes están sometidos a una prueba de ventilación espontánea. Y hay un grupo de pacientes que no. Por ejemplo, el paciente que se autoextuba no tiene una prueba de ventilación espontánea, ¿no? Entonces, en la clasificación de la conferencia de consenso no tendría lugar. Entonces, ellos lo que proponen es describir el proceso de destete como el inicio de cualquier intento de separación de la ventilación mecánica y establecer un pronóstico en base a eso. Lo que hicieron fue definir claramente este inicio o primer intento formal de desvinculación de la ventilación mecánica como cualquier tipo de intento sin tener en cuenta la reducción previa del soporte ventilatorio. Y aquí entran estos pacientes que tienen un retiro accidental o un autorretiro de la vía aérea artificial. Se hizo en 36 terapias intensivas de 2 países, se incluyeron casi 2.800 pacientes, ¿sí? Y lo que ellos observaron es que al comparar la clasificación nueva que estaban generando versus la de conferencia de consenso, de estos pacientes la mitad no podría haber sido clasificado previamente en estos 3 grupos, ¿sí? De esta manera, el 99% de los pacientes fueron clasificados. Bueno, esto parece un poco más tedioso, pero es muy importante que todos tengamos en cuenta esta definición del primer intento de separación de la ventilación mecánica para pacientes con intubación orotraqueal, ¿sí? Y es esta primera prueba de ventilación espontánea con o sin extubación, no importa si yo retiré la vía artificial o no, o una extubación realizada directamente, ¿sí? Planeada. Vemos todos los que hemos hecho recuperación cardiovascular, hemos visto esto bastante, de los pacientes que vienen bastante bien y nos hace prueba de ventilación espontánea y algún cardiólogo anestesista le retira la vía artificial, la extubación accidental o autoextubación. Y lo que suman bastante interesante, que muchos no lo toman en cuenta porque nos empeora un poco las tasas, es la definición de destete exitoso, ¿no? Que es esta extubación sin muerte o reintubación dentro de los siguientes 7 días. Y este criterio temporal difiere de la conferencia de consenso, que eran estas 48 horas, que es el número que la mayoría maneja de como fallo de extubación. No importa si se ha utilizado o no BNI luego de la extubación, ¿sí? O el alta dentro de los 7 días sin ventilación mecánica. Lo que ocurra primero se considera como éxito del destete. Lo definen en pacientes traqueostomizados. Yo sé que la gente que hace crónicos esto es muy controvertido, no me voy a meter demasiado. Esta es la definición que entrega el WINE, ¿sí? El intento de separación es todo un día o un periodo de varios días consecutivos con ventilación espontánea sin ventilación mecánica. Creo que falta terminar de definir un poco esto. Y consideran el winning exitoso, la ventilación espontánea de estos pacientes durante 7 días consecutivos o al alta con ventilación mecánica, lo que primero ocurra. Bien, entonces básicamente lo que establece son 4 grandes grupos. Grupo 0, que es el grupo de no winning, que es este grupo de pacientes que nunca experimentó un intento de separación. El ejemplo es el paciente grave con shock refractario, que nunca podemos hacer una prueba formal de ventilación espontánea, fallece. En la otra clasificación queda afuera, ahora pasa a formar parte del grupo no winning o grupo 0. El grupo 1, que es el grupo de winning corto, en donde este intento de primera separación termina el primer día por éxito o muerte del paciente. Un segundo grupo, que es el grupo de winning dificultoso, que la separación de la ventilación mecánica dura más de un día desde la primera prueba formal con intento de retiro del soporte ventilatorio total, pero dura menos de 7 días desde este primer intento, sea por éxito o muerte.
Y por último, el grupo 3, que es el de winning prolongado, ¿sí? Que pasado los 7 días no se logró, desde el primer intento por supuesto, no se logró el destete o el winning, sea por éxito o muerte. Lo que hicieron fue subclasificar estos dos grupos en un grupo 3A, que es el destete exitoso, más allá de los 3 días, ¿sí? Sea que el paciente tenga ventilación mecánica prolongada a largo plazo, lo que sea, o dure 10, 12 días de ventilación mecánica, como suele pasar y nos está pasando ahora un poco con la pandemia. Y este tercer grupo, el 3B, que son los pacientes de destete prolongado que no tienen éxito y por ahí son derivados a un centro de desvinculación. Ahora bien, lo que ellos vieron es que, bueno, por supuesto que el grupo no winning, este grupo 0, que nunca puede realizar la prueba de ventilación espontánea, es el grupo con mayor mortalidad, que es lo que esperamos, básicamente. Representa más o menos un cuarto de los pacientes que ellos ingresaron. El grupo 1, que es la gran mayoría de los pacientes, aproximadamente un 60%, con una mortalidad baja. La media de ventilación mecánica fue aproximadamente 3 días, ¿sí? El grupo 2, ¿sí? El grupo de pacientes donde la media de ventilación, de ventilación mecánica debe ser menor a 7 días del primer intento, ¿sí? Son los pacientes con una mortalidad aproximadamente del 16-17%, y el último grupo, el de winning prolongado, que dura más de 7 días del primer intento, y representa el 9% de los pacientes con cercano al 30% de mortalidad. Y esto es lógico porque son pacientes con más días de terapia intensiva, mayor comorbilidades, están más expuestos a infecciones, pese a las medidas que nosotros podamos tomar, tienen mayor comorbilidad, ¿no? Este es un gráfico del apéndice muy interesante. Lo que nosotros vemos en las abscisas son los días posteriores a la primera prueba de ventilación espontánea, y en las ordenadas la probabilidad de muerte expresada en porcentaje. Y fíjense cómo a partir del primer día hacia el 10º, ¿sí? Yo tracé una línea, ¿sí? Es bastante lineal la pendiente, donde va aumentando proporcionalmente la mortalidad a medida que el paciente tarda más días en ser desvinculados. Y por supuesto van cambiando la cantidad de pacientes en grupos a medida que pasan los días, cosa que es esperable por la clasificación per se. Entonces entramos en una encrucijada, ¿no? En donde está claro que debemos intentar destetar a los pacientes lo más prematuramente posible, en donde si yo le retiro rápidamente el soporte ventilatorio al paciente, está sometido a un estrés respiratorio, a un estrés cardiovascular. Pero si me demoro demasiado y hago un destete un poco más tardío, someto al paciente a la debilidad, atrofia diafragmática, que está asociada y tan de moda en los últimos años con la ventilación mecánica, debilidad periférica, comorbilidades. Entonces, bueno, la idea es intentar encontrar un punto de equilibrio, y como siempre los equilibrios no son nada fáciles y son complejos. Entonces, nos podríamos plantear dos grandes objetivos, ¿no? Por un lado, no prolongar innecesariamente la ventilación mecánica, y por otro lado, no fracasar en la decisión de extubación, y esto sería el escenario ideal en donde todos seríamos felices si fuera tan sencillo, pero la realidad es que en la mayoría de los pacientes es así, casi en el 60%, que son los pacientes de winning simple, pero hay un 30, un 40% que esto no sucede, y es en los que me parece que nos tenemos que abocar, sobre todo los kinesiólogos, ¿no? Bueno, cuando hablamos de no prolongar innecesariamente el tiempo de ventilación mecánica, hablamos de esto, ¿no? De comorbilidades, el aumento de la estadía hospitalaria y en terapia intensiva. Esto uno nunca presta la atención demasiado, pero trae aparejado un aumento de los costos asociados al sistema de salud, aumento del riesgo de neumonía, de infección de catéteres, de la necesidad de traqueostomía por tiempo de ventilación mecánica, y aumento del porcentaje de mortalidad del paciente. Entonces, si yo prolongo el tiempo de ventilación mecánica, no solamente prolongo costos y estadías, sino que aumenta la mortalidad. Bueno, y si existen pacientes difíciles, bueno, la respuesta básicamente es que algunos hay, por supuesto, y el tiempo que nosotros empleamos de ventilación mecánica en este periodo de estet y desconexión es de entre el 30 y el 40%, y los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica puede ascender hacia el 50 o 60% del tiempo de ventilación mecánica. Así que sí, claro que existen pacientes difíciles, que son entre el 20 y el 30% de los pacientes, más o menos, en las series descritas.
Pero a pesar de esto y que nosotros cumplamos con todos los criterios y nos vaya bien y el predictor que usemos en nuestro centro lo cumplamos, hay un cierto porcentaje de pacientes que va a fallar igual, que es entre un 3 y un 20 y más o menos el criterio aceptable es de menor al 15%. ¿Sí? Entonces, a pesar de que lo que hagamos y lo hagamos prolijamente y bien, bueno, no nos frustremos porque un porcentaje de los pacientes va a fallar. Y el paso que sigue, y acá por ahí me voy a detener un poco, es esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo suspender la ventilación mecánica o cuándo iniciar esta fase de soporte parcial o empezar a retirar el soporte ventilatorio? Que a veces es muy tomada a la ligera y sí, está listo y empecemos el winning. Y hay algunas cosas que me parece que uno tiene que tomar en cuenta. Desde que el paciente ingresa y uno realiza el tratamiento de la falla aguda o el motivo que lo llevó a la ventilación mecánica, como está descrito en la bibliografía, el siguiente paso es sospechar si está apto para winning, evaluar la aptitud y realizar una prueba de ventilación espontánea. Esto sería espectacular, me parece bastante sencillo, que es en la mayoría de los pacientes, ¿no? Lo que hemos visto, y ya a partir del 2011, Wesney propuso, es este paquete de medidas ABCDE, estas medidas bundle, que como todas medidas bundle deben intentar aplicarse todas juntas. Lo que se ve que esto impacta positivamente en los pacientes, reduciendo la estadía en terapia intensiva y los días de ventilación mecánica, mejorando la independencia funcional al alta, que es la prueba diaria de ventilación espontánea con coordinación de vacaciones de sedación, ¿sí? Intentar elegir, ¿sí?, sedantes y analgésicos. Nosotros en el sanatorio tenemos protocolo de analgosedación, no de pseudoanalgesia, en donde intentamos primero que el paciente no tenga dolor, evaluando con escala objetiva, y luego, si es necesario, seguir y progresar el analgésico a dosis sedante, y si esto no alcanza, progresar a un sedante, e intentar tener este objetivo de RAS del paciente, y eso lo que hace es bajar la dosis acumulada de sedantes. Entonces, cuando yo suspendo, es mucho más fácil realizar la prueba de ventilación espontánea. Movilidad temprana de los pacientes y monitoreo diario del delirio. Esto ha sido validado, casi 350 pacientes, es uno de los tantos ensayos clínicos, no tiene sentido verlos todos porque no es el objetivo de la charla, pero básicamente, digamos, los días de terapia intensiva bajan, la mortalidad al año, lo ven acá en el Kaplan-Meier, que se ve perfecto cómo se va abriendo las curvas, baja, y es importante aclarar que el grupo que hace prueba de ventilación espontánea más vacaciones diarias de sedación no tiene mayor cantidad de efectos adversos, ¿sí? Porque, digamos, hace unos años, hace 10 años cuando empezó esto, los detractores de la vacación de sedación y disminución de la contención física de los pacientes y demás, argumentan la mayor incidencia de retiro de catéter, de artificial, perdón, y demás, y lo que se vio es que no aumenta los efectos adversos. Entonces, como dijo Pablo, yo formo parte del Sanatorio Anchorena San Martín, en la UCI de adultos. Lo que intentamos acoplarnos a este modelo ICASH propuesto por Vincent en 2017, en donde se basa en la implementación temprana de lograr tener un paciente calmo, cómodo y colaborador, ¿sí? Si uno logra encontrar un paciente en ventilación mecánica que cumpla estas tres condiciones, va a tener resultados favorables. Como, bueno, analgesia primero, como les dije, tenemos un protocolo de analgosedación, evitar la sedación profunda y titularla según objetivo de RAS. Diariamente prestamos atención si el paciente tiene alguna contraindicación de suspensión de sedación. No si tiene indicación de estar sedado, sino si tiene contraindicación de vacación de sedación, ¿no? Y esto genera que el paciente tenga menor sedación y que sea por objetivos. Y bueno, ahora nos está haciendo un poco más difícil con la pandemia, pero no lo estamos dejando de lado, sí. La inclusión familiar y el empoderamiento de la familia y lo que tiene que ver un poco con la misión de la institución, ¿no? El cuidado humano centrado en la persona y en la familia. Tenemos una terapia intensiva de puertas abiertas, ahora quizás con la pandemia
no estamos apoyando un poco con medios digitales, videollamadas, tenemos la suerte de tener un parque que los familiares puedan verlo a través de una ventana, entonces me parece que estamos tratando de no movernos demasiado de este concepto, porque estamos seguros de que es el camino a seguir. Y todo esto hago este parte porque sin todo esto es muy difícil pensar en un destete temprano y en una vacación de sedación temprana, porque si uno usa midazolam a altas dosis, si el paciente tiene falla renal, hueso obeso, la dosis acumulativa es imposible que nos permita manejarnos con este sistema y hacer una prueba de ventilación espontánea diaria. Todo esto está muy bueno y es lo que hay que implementar, pero si uno no utiliza alguna escala objetiva para saber dónde está parado, no hay manera de implementarlo. Hay un montón de escalas y un montón de maneras diferentes de hacer las cosas. Yo me voy a centrar en lo que hacemos nosotros porque me parece que la manera un poco es hablar de la bibliografía, pero explicar lo que uno hace. Entonces nosotros utilizamos la escala numérica, ¿sí?, referencial del paciente, y utilizamos el CIPOD, que es una escala validada, fácil de tomar. La toman los enfermeros, la tomamos nosotros los kinesiólogos, la toman los médicos, y en base a eso se ajusta la analgesia. Evaluamos la agitación mediante el RAS y tenemos objetivos de RAS para tener el objetivo de sedación. Y evaluamos por turno el delirio mediante el CAMICU. Ustedes pueden tener la escala objetiva, lo importante es usar siempre la misma y que me parece que todo el personal esté habituado a esa escala. Entonces, lo que hace Vincent es prolongar un poquito, ¿no?, el ABCD que hablábamos y agregar el F, que es la inclusión y el empoderamiento familiar, bueno, que es otro pilar. Bien, entonces con todo esto y la aplicación de este sistema, uno debería pensar desde el comienzo, optimizar el estado nutricional, cuidar el pulmón, prevenir y evitar la atrofia muscular. Si uno utiliza este trípode como premisa fundamental cada vez que un paciente lo somete a ventilación mecánica, créanme que los resultados en el WIN claramente son más favorables. Ahora bien, estamos inmersos en este concepto de decage, de vacaciones de sedación, y decidimos hacer la transición a la ventilación espontánea. Y uno a veces no hace tanto monitoreo o no presta tanta atención, algunos, no digo que todos, en esta fase de transición a la ventilación espontánea. Y me voy a tomar un minuto para hablar de esto, porque en los últimos años se ha publicado bastante de la lesión diafragmática. Ya cuando yo empecé la residencia, hace lamentablemente muchos años, eso quiere decir que me voy poniendo viejo, New England publica en la asistencia ventilatoria total cómo había atrofia de las fibras diafragmáticas y debilidad, que es esta situación A, ¿no?, en donde flujo, volumen, presión esofágica, ventilación pasiva, no hay casi contracción del diafragma y hay desuso de las fibras. Ahora bien, hay otras dos situaciones que uno tiene que empezar a prestar atención, que se dan en esta fase de transición a la ventilación espontánea, y que somos los kinesiólogos los que más tiempo pasamos ahí viendo la interacción entre el paciente y el ventilador, que me parece que no podemos dejar de lado, que son estas situaciones, ¿no? La subabsistencia, en donde el esfuerzo excesivo, como se ve en la curva esta de presión esofágica, subrogado a la presión pleural para los que no están habituados, y un subrogado del esfuerzo muscular que hace, ¿no? Este esfuerzo excesivo puede producir disrupción de las fibras sarcoméricas del diafragma y generar injuria. Y las disincronías paciente-ventilador, producto de esta transición a la ventilación espontánea, y quizás que el paciente no tenga el flujo que necesita, que el tiempo neural y el mecánico no se acompañen, pueden producir una lesión excéntrica del diafragma. Hay mucho publicado, todavía no hay clara asociación. Lo que sabemos es que la ventilación mecánica trae aparejado injuria diafragmática por algunos de los mecanismos que expliqué recién, que esta debilidad probablemente tenga impacto en los resultados a largo plazo, como debilidad periférica, debilidad de los músculos respiratorios, y la ventilación mecánica prolongada. Sabemos sí que hay una asociación estrecha entre el delirio y el déficit cognitivo, y ahí, digamos, entramos en el cierre de este círculo de la ventilación mecánica prolongada, alteración del esfuerzo ventilatorio, ¿sí?, y debilidad diafragmática. Entonces, en esta fase de la ventilación espontánea, uno debería manejarse
en esta zona segura, que parece muy sencillo desde lo teórico, ¿no? En donde hay una disminución de la negociación, hay una disminución del soporte ventilatorio, y en donde en esta fase el riesgo de lesión diafragmática, ¿sí?, y de peores resultados es muy sencillo, pero es muy fácil salirse de este rango seguro, y me parece muy importante que nos tomemos un minuto, aunque sea, para hablar de qué parámetros de monitoreo podemos tener. Entonces, a medida que este gráfico es un poco complejo, pero lo vamos a hablar en los puntos bastante sencillos, a medida que la ventilación mecánica aumenta, los días de ventilación mecánica, la capacidad contráctil del diafragma disminuye, y uno lo podría ver al revés, ¿no? A medida que la capacidad contráctil del diafragma disminuye, ¿sí?, los días de ventilación mecánica se incrementan, y la capacidad o el cambio en el acortamiento diafragmático medido por ecografía también. Pero la relación parece ser bastante estrecha entre el déficit de contractibilidad del diafragma y los días de ventilación mecánica. Bueno, hablamos esto, y el paso siguiente es hablar de lo que viene publicando hace un tiempo el grupo de Laurent Brochard, del riesgo elevado de lesión autoinfligida en esta etapa de transición a la ventilación espontánea. Yo lo que voy a hacer es mostrar algunos trazados nuestros del sanatorio, de pacientes en donde decidimos retirar el soporte o la transición hasta la ventilación espontánea y volver a una ventilación más pasiva, porque veíamos que el riesgo de lesión era un poco elevado. Sí, fíjense. Voy a mostrar el siguiente gráfico, en verde flujo, presión en la vía aérea, presión esofágica y presión transpulmonar. Bien. Quizás algunos no están habituados, si lo están y pierdo les robo un poquito de tiempo, sepan disculpar, pero se puede hacer monitoreo de la mecánica ventilatoria en modos espontáneos. Esto es presión de soporte, ¿sí? Fíjense la onda de curva, PIP, presión en la vía aérea, y fíjense cómo nosotros hacemos una presión plató. Esto está validado por el grupo de Giacomo Bellani, ¿sí?, en donde hablan que la pausa debe ser plana, esta oscilación es oscilación cardíaca, por eso se ve también acá en la curva de presión esofágica, pero fíjense cómo hay una curvita plana, más o menos, que dura alrededor de 2 segundos, y hace como una presión plató, ¿sí? Y lo que nosotros debemos ver es que haya flujo cero, como se ve acá, y que no haya contracciones abdominales visibles, ¿sí? Con la presión esofágica es bastante sencilla porque vemos que no aumenta, pero observando al paciente también lo podemos ver. Entonces, haciendo este monitoreo en modos espontáneos, ¿sí?, a priori podemos ver algunas cosas. Fíjense, presión plató, 28 centímetros de agua, PIP, PIP total, 8, ¿sí?, 28.25, 8, 20 centímetros de agua de driving pressure, de delta P. Este es un paciente en condiciones pasivas, nosotros no lo dejaríamos ventilar así. La pregunta es, ¿por qué en condiciones activas o de transición, no activa, sino de ventilación espontánea, permitiríamos un delta P de 20 centímetros de agua? ¿Sí? Bueno, la verdad es que no, uno no debería permitir 20 centímetros de agua de delta P en la vía aérea. Y ahora, si fuéramos un pasito más allá en el monitoreo y fuéramos al monitoreo invasivo con la presión esofágica para los que disponen del método, lo que podemos ver acá es la presión transpulmonar, ¿sí? Esta es una presión transpulmonar estática, ¿sí? Fíjense que la diferencia de presión transpulmonar, 24/7, son más o menos 17 centímetros de agua, donde sabemos que el límite tolerable para la injuria son aproximadamente menos de 12 centímetros de agua de presión transpulmonar. Entonces, viendo este trazado, nosotros decidimos retornar a la ventilación pasiva, ¿sí? Profundizar en nuestro esquema de analgosedación, ver si con el fentanilo podíamos modular el esfuerzo, y si no, bueno, generar sedación hasta que moduláramos el esfuerzo con monitoreo. Hay otras herramientas no invasivas, sí, por supuesto. El índice de presión muscular, por FOTI, que tiene muchos años, del 97. Para los que no saben, digamos, es básicamente la diferencia entre la presión plató y la presión pico que yo seteo o que registro en la vía aérea, diferencia entre plató y pico.
que debería ser menor a 6 centímetros de agua, ¿sí? Sabemos que 6 centímetros de agua tiene una correlación de 125 con el PTP. Entonces, bueno, eh, menos de 6, 4 sería un buen objetivo como para permitir la ventilación espontánea. La P01, Elías tiene bastante publicado acerca de eso. Uno intentaría que esté menos de 3,5, ¿sí? Más de 1,5 y menos de 3,5 como monitoreo no invasivo de la ventilación espontánea. Y si tenemos eh, monitoreo invasivo, la verdad que me parece que esta es una de las mayores utilidades, a mi criterio, del monitoreo invasivo en la transición de la ventilación espontánea. Entonces, bueno, este paciente nosotros decidimos volver a hacerlo. Fíjense lo mismo, otro trazado de este paciente, fíjense la plató, una plató bastante larga, ¿sí? Mucho más de 2 segundos, 17 del tape en la vía aérea, 14 centímetros de agua, 17 menos 3 de delta de presión transpulmonar, un paciente que no está apto para la ventilación espontánea, o con un riesgo elevado de lesión autoinfligida. ¿Bien? Ahora bien, identificamos la causa que generó esto, quizás era que el paciente todavía no había solucionado el motivo que lo llevó a la ventilación mecánica, necesitaba un tiempo más de reposo pulmonar, pasó 1, 2 días y volvimos a hacer el monitoreo en presión de soporte, ¿sí? Y fíjense qué interesante, en donde el delta de presión en la vía aérea es mucho menor, acá son 4 centímetros de agua, la plató bajaba un poquito más, así que la verdad que no tenía ni sentido poner la plató. Para los que hacen monitoreo invasivo, esto podría ser presión transpulmonar dinámica, que la verdad que el delta es de 9, 10 centímetros de agua, cuando el tolerable es mucho más de 12, es menor a 18 debería ser, así que la verdad que con estos trazados, P01 de este paciente estaba cercano a 2,53, la verdad que es un paciente que uno puede poner a ventilar espontáneamente, ¿sí? De manera segura y estar tranquilo, o estar relativamente tranquilo que no va a generar injuria autoinfligida, ¿sí? Y prolongar el tiempo de ventilación mecánica. Ahora bien, estuvo en presión de soporte, decidimos hacer una prueba de ventilación espontánea, o pasó muchos días de ventilación mecánica que no se pudo destetar, se traqueostomizó y vamos a intentar hacer ventilación espontánea o periodos de ventilación espontánea y probar cómo nos va. Fíjense, bueno, vemos la ventilación espontánea, esta curva sinusoidal que se ve de flujo y donde no hay presión en la vía aérea porque está ventilando espontáneamente. ¿Sí? Para los demasiado ortodoxos en la presión esofágica, me pueden decir que este swing es un poco elevado. Sí, el límite es 10, 12. Pero la verdad que la presión transpulmonar es muy baja, presión transpulmonar como presión que le aplicamos netamente al parénquima pulmonar. Entonces, la verdad es que si estoy haciendo un destete progresivo, no tiene riesgo para lesión autoinfligida del paciente, y son parámetros bastante aceptables. ¿Cómo lo puedo monitorear? Bueno, si el paciente está conectado al ventilador en 0,0, puedo registrar la P01 si tengo un trigger por presión, y si no, necesito algún monitor de mecánica respiratoria como este que tenemos nosotros para poder valorar P01, ¿sí? Bien, entonces podemos tener 3 situaciones: una situación en donde el paciente no está apto para la ventilación espontánea y debo reiniciar el esquema de analgoseación, un paciente que puede tolerar la ventilación espontánea con soporte ventilatorio, o un paciente que sí puede tolerar la ventilación espontánea, sea en una prueba de ventilación espontánea o como un método de destete en un paciente traqueostomizado, que solemos tener bastante en la SUSI normalmente. Ahora, si el paciente no tolera la ventilación espontánea, me parece que lo que debemos hacer es identificar y registrar el problema por el cual no tolera la ventilación espontánea. Fisiopatológicamente podemos clasificar esto en factores ventilatorios y no ventilatorios. No ventilatorios, inestabilidad cardiovascular o algún problema cardiovascular, en donde digamos, podemos apoyarnos de estudios complementarios como
un ecocardio durante la ventilación espontánea y durante la ventilación a presión positiva y ver qué sucede, ¿sí? El BNP, que en muchos lugares se usa, y hacer monitoreo diario del delirio y la ansiedad. Ahora bien, los factores ventilatorios, básicamente, la manera más sencilla de agruparlos es el balance entre la capacidad y la demanda de la bomba, ¿no? En donde podríamos hablar de aumento de las cargas, sea por demanda ventilatoria, un poco, o un buen subrogado de esto es la P01, ¿sí? Y el trabajo respiratorio, en donde sabemos que el trabajo respiratorio está compuesto por cargas resistivas y elásticas. Resistivas puede ser básicamente obstrucción por obstrucción al flujo aéreo per se, obstrucción por un tubo tapizado, por un tubo muy pequeño con un volumen minuto alto del paciente, más de 10 litros, cargas resistivas por un HME que aumentó mucho la resistencia porque no vi que estaba impactado, ¿sí? Cargas elásticas porque el paciente tiene un parénquima pulmonar lesionado porque estuvo ventilando de manera injuriosa mucho tiempo y tiene inflamación en el parénquima, porque tiene ocupación alveolar, porque tiene ocupación en la pleura, o propios del ventilador o del instrumental que compete a la interfase. Ahora bien, la disminución de la capacidad puede ser la depresión del centro respiratorio, ¿sí? Trastornos neuromusculares o neuropatía periférica, estos pacientes neuromusculares donde la capacidad de generar fuerza por los músculos respiratorios está afectada, o una pared anormal en los pacientes, esto lo vemos sobre todo en las hiposcoliosis muy severas, ¿sí? Está descrito en algunos quemados, yo hago quemados, la verdad que lo he visto muy, muy poco esto, pero está descrito en la bibliografía. Bueno, como requisitos iniciales, en la bibliografía, la verdad que esto está muy descrito, estos puntos de corte de oxigenación se han ido corriendo de 150 a 200, lo que vemos que en 150 la verdad que los pacientes que están aptos son menos que los de 200, y pareciera el 200 de PAFI-2 el punto mágico en donde eh, se ve quienes seguimos a los pacientes y quienes no, porque si el paciente viene empeorando y la PAFI viene bajando, a partir de los 200 estamos pensando en no permitir la ventilación espontánea e iniciar una estrategia más protectora de ventilación mecánica. Y los pacientes que vienen mejorando, estos 200 de PAFI o 150 que pasen, son los que nos dicen, bueno, despertémoslo, podemos iniciar weaning y demás. Algunos autores utilizan 150, ¿sí? Que es el punto de corte que usamos para pronar a los pacientes graves o para iniciar el weaning. La verdad que la dosis estricta de vasopresores, esto es algo personal, creo que no tiene mucho sentido, me parece que tiene que ver con la estabilidad clínica y hemodinámica, más allá que el número neto de dosis de vasopresor en sí. Por supuesto que un paciente con fiebre tiene alta demanda ventilatoria, entonces es complejo iniciar weaning con un paciente con fiebre y me parece un poco redundante, bueno, que tenga esfuerzos espontáneos, ¿sí? Ahora bien, todas las fotos que hay son fotos del sanatorio, ¿sí? Establecer la posibilidad de retiro de la ventilación mecánica en estos pacientes, como está en la foto, es muy sencillo, ¿no? Me están haciendo diálisis, estoy esperando, mando un mensaje de texto por el celular, pero bueno, son la mayoría de los pacientes, pero el grupo que más nos tenemos que enfocarnos, entonces, el seguimiento del paciente, la evaluación diaria del SOFA, es algo que a nosotros nos guía bastante como un índice de gravedad de los pacientes, ¿sí? Y la evaluación diaria de la mecánica ventilatoria es lo que nos hace ser tan intenso con los médicos. Si a alguno escuchando le pido perdón por adelantado, pero bueno, ya saben cómo somos con esto e insistir tanto en vacaciones de sedación y ventilación espontánea. Ahora bien, ¿qué técnicas de interrupción de la ventilación mecánica podemos utilizar? Bueno, la bibliografía la describe en técnicas convalidadas y promisorias para agruparlas de alguna manera práctica, en donde está la prueba diaria en tubo en T, el destete progresivo en tubo en T, la presión de soporte, la prueba de ventilación espontánea en CPAP,
Sí, la técnica promisoria es el cambio de interfase a ventilación no invasiva. No es lo que nos compete hoy en día y sobre todo en esta pandemia la verdad es que no la estamos utilizando y también es mi consejo no utilizar. O los medios automatizados, sí, de Smart Care, de reducción de la presión de soporte, de prueba de ventilación espontánea. Voy a hacer algunas salvedades a las clínicas convalidadas, ¿no? La verdad que nosotros en el sanatorio utilizamos las tres, presión de soporte cada vez menos. Saber que la presión de soporte puede subestimar un poco el trabajo ventilatorio del paciente y se ha hablado que eso puede subestimar el riesgo de falla de extubación. Lo cierto es que los pacientes que hacen prueba de ventilación espontánea en presión de soporte, descrito en la bibliografía 70, 8075, y hay algunas más descritas, hay varias, son los pacientes que más pasan la prueba de ventilación espontánea. Entonces, la verdad es que se extúan más pacientes cuando hacen la prueba de ventilación espontánea en presión de soporte. Puede subestimar el riesgo de falla, pero cuando uno va y analiza los datos detenidamente de cuánto es lo que subestima o cuánto fallan, no hay diferencias grandes entre CPAP y TUBT, diría que no hay diferencias significativas, ni clínicas ni estadísticas en el fallo, así que la verdad que a mí me parece que a priori es un método que se debería usar mucho más de lo que se usa la presión de soporte en prueba de ventilación espontánea. Hacer la prueba de ventilación espontánea en CPAP, lo que tiene, bueno, es que sabemos que en este subgrupo de pacientes, en este 20 o 30%, o 30 o 40% de pacientes que un poco más complejos, EPOC, obesos, con falla cardíaca, la presión positiva puede favorecer hemodinámicamente y puede, sobre todo en los pacientes con carga umbral, puede favorecer un poco la disminución del trabajo ventilatorio. Entonces, bueno, me parece que lo importante saber es a qué tipo de paciente voy a hacerle una prueba de ventilación espontánea en CPAP. Como ventajas, me parece que hacer la prueba de ventilación espontánea en presión soporte o CPAP nos permite un monitoreo continuo del paciente porque está conectado al ventilador. Y no es un dato menor porque depende del ventilador que tenga. Tengo FRBT de manera continua, tengo P01, tengo alarmas, tengo un monitoreo continuo y para mí para nada es subestimable. Tengo registros en las tendencias de qué pasó a lo largo de la prueba de ventilación espontánea. Entonces, cuando voy a buscar las causas de fallo, puedo ir a revisar las tendencias del ventilador. Entonces, la verdad que me parece importante. Nosotros, salvo Dani Gilgado, que de a poco la estamos convenciendo, la mayoría de nosotros hacemos presión de soporte y CPAP. TUBT es la estrategia más realista, por supuesto. En caso de aumento de la resistencia, puede aumentar un poco el trabajo ventilatorio, hay que saberlo, es una de las estrategias más estudiadas y sí, sin duda es la más realista. Está muy bien hacer la prueba de ventilación espontánea en TUBT. Sí. Bien, no me voy a detener demasiado con esto, está muy, muy estudiado, hay un montón de trabajos, me pareció poner algunos de los más importantes. Ya en el 97, Esteban demuestra que no hay diferencias en la prueba de ventilación espontánea en presión de soporte y TUBT. Y esto también, otro concepto bastante importante, ¿no? Este paso intermedio a presión de soporte para hacer una prueba de ventilación espontánea, no va definitivamente. Uno puede tener a un paciente en volumen control y desconectarlo y ponerlo en TUBT y no hay ninguna contraindicación para hacerlo y está muy bien que se haga. Y de hecho, hacer eso reduce el tiempo de ventilación mecánica. Hace muchos años, ya en el 97 también hay otro estudio en donde se utilizaba SIMB como un método ahí intermedio, que hoy ya no se utiliza, por suerte, y donde se prolonga el tiempo de ventilación mecánica, ¿no? 2 años después hace un segundo trabajo y lo que hace es comparar TUBT 30 minutos versus 120 y ve que la verdad es lo mismo en estos pacientes de Warning simple, tenerlo 30 minutos que 120. La verdad es que en la primera prueba de ventilación espontánea, en los primeros 30 minutos, más de la mitad de los pacientes, entre el 60 y el 70% se detecta, o sea, los que fallan ahí van a fallar, y si no la pasan. Y
para los que están por ahí, que tienen ganas de hacer algo. Esto es un guiño para Emiliano Patita Navarro, que vea a ver si en el EdBar podemos sacar datos de esto. Que no está estudiado, ¿sí? Si es lo mismo una pre 30 o 120 en más de 7 días de ventilación mecánica. Bueno, Perren dijo que es lo mismo, o encontró que es lo mismo la prueba de ventilación espontánea en soporte 30 que 120, ¿sí? Lo mismo que hizo Esteban, pero en lugar de tubo T en presión de soporte. Y este trabajo es bastante interesante de Valverdubio, que los EPOC fallaban más durante la prueba de ventilación espontánea que por fallo en sí de extubación, ¿sí? Bueno, y la pregunta es entonces, con todo esto, ¿qué hacemos, no? Bueno, básicamente, me parece que lo importante es tener un algoritmo y tener un checklist de cuáles son los parámetros que nosotros vamos a mirar y vamos a contemplar para hacer una prueba de ventilación espontánea, intentar evaluar al paciente, el trabajo ventilatorio, y si la agitación y no, algún monitoreo hemodinámico, ¿sí? La mayoría habla de algún criterio gasométrico, ¿sí? y la frecuencia respiratoria. Cada uno en su centro debería utilizar el mismo y estar de acuerdo. Mi objetivo de hoy no es decirle qué utilizar a cada uno, sino ponerse de acuerdo y probar y ver cuál es el mejor algoritmo. Ahora bien, cuando en mi algoritmo no pasa la prueba de ventilación espontánea, lo que tengo que hacer es reiniciar la ventilación mecánica. Y lo más importante, lo más importante cuando reinicio la ventilación mecánica es identificar el motivo de fallo de la prueba de ventilación espontánea. Ahora bien, una vez que identifico el motivo de fallo, la verdad que no tiene mucho sentido, o en las series que lo hacen les va mal. Falló a la mañana por agitación, por aumento de la frecuencia respiratoria, aumento del trabajo ventilatorio, probarlo a la tarde. La verdad que sometimos al paciente a un estrés cardiovascular, ventilatorio y psicológico demasiado alto, y lo más probable es que si lo pruebo a la tarde falla. Ahora bien, si la prueba de ventilación espontánea se interrumpió o falló porque hubo que cambiar el catéter, porque nos dimos cuenta que vino el cultivo y había que rotarlo, porque no coordinamos con los chicos de enfermería el baño, no tuvo que dializar porque vino mal el estado ácido base, y le reiniciamos la ventilación mecánica, o le tuvimos que hacer un poco de propofol para el cambio de la vía, o lo que sea, la verdad es que no hay contraindicación para volver a probarlo después de un periodo de reposo, y estoy seguro que es lo que se debería hacer, y de hecho es lo que nosotros hacemos diariamente. Bueno, entonces lo importante es hacer la prueba de ventilación espontánea, ver si estás listo, monitorear esta fase de transición y ver si voy a continuar con la ventilación espontánea o tengo que retroceder. Y una vez que inicio y decido y registro la prueba de ventilación espontánea y digo, bueno, lo voy a poner en prueba de ventilación espontánea, registro la fecha, porque como vimos en el WIND es importante establecer cuándo comienza o cuándo es la primera prueba formal de ventilación espontánea. Pasamos a la hoja o al grupo de parámetros predictivos de desvinculación. Yo no voy a ponerme a hablar de cada uno porque la lista es interminable, porque creo que no hay un gran consenso ni hay parámetros predictivos estrictamente que nos brinden información o que sean decisivos para guiarnos en la toma de decisiones. La mayoría están agrupados en medida de la función neuromuscular. La PIMAX, la más usada, la P01 como intento del drive central, capacidad vital y ventilación máxima voluntaria. En función de la carga a la que son sometidos los músculos respiratorios, uno puede evaluar el volumen minuto, que es muy fácil, lo ve con el ventilador, y la compliance, me voy a mover un poquito, me voy a acomodar. Con respecto a la compliance, está ahí un trabajo publicado es en PAB, pero lo que ven es que en PAB como modo ventilatorio, como modo de soporte parcial, lo que ven que los pacientes con menos de 30 de compliance, que lo ponemos a ventilar espontáneamente, son los pacientes que más injuria autoinfligida se genera. Entonces, bueno, si yo hago monitoreo diario, puedo estar atento a qué compliance tenía mi paciente antes de ponerlo a ventilar espontáneamente, y la verdad que no nos demanda nada.
Y después hay varios índices integrados, como el FRBT, estas son las siglas en inglés, que es el índice de Ian-Tobin, que es el más estudiado, que por ahí es el que vamos a hacer alguna salvedad. ¿Qué necesito para todo esto? Básicamente un medidor, un manovacómetro Pimax-Pmax, ¿sí? Lo puedo hacer con la mano o válvulas unidireccionales, y un ventilómetro. Son las únicas dos cosas que necesito para hacer todos esos índices. Con respecto al FRBT, la verdad, y lo que se vio es que aporta mejor información entre 65 y 130, y lo que se suele tomar es al minuto y a los 30. A los 30 minutos el área bajo la curva, la verdad que es bastante buena. Se estudió en muchísimos trabajos, 27 grupos de investigadores hicieron sus pruebas. Esto es una foto del libro de la SATI. Como ven, múltiples puntos de corte. Lo cierto es que pareciera que estar cercano a los 105 es el que mejores resultados tiene entre capturar los que van a pasar con éxito y en los que van a fallar. Y es uno de los más estudiados. Yo, si tuviera que elegir uno, elegiría este, ¿sí? No para los pacientes de Winning Simple, con los cuales la verdad es que la prueba de ventilación espontánea, como en todos los pacientes, es el mejor predictor. Bueno, esto hablamos un poco de la P01, no voy a volver a repetir, ¿sí? Y un poco también de la Pimax. Uno puede hacer índices integrados, P01 Pimax. La verdad que es bastante engorroso y son bastantes cuentas que hay que hacer, pero bueno, me parece que el ejercicio es interesante para ver cómo le va a cada uno en su centro y decidir si tiene utilidad o no tomarlo. Y presión inspiratoria, ¿sí? Es una presión inspiratoria en base a la máxima fuerza que puedo generar, y la verdad es que debería estar cercano al 40%. Insisto, la prueba de la tolerancia a la ventilación espontánea es el mejor parámetro. Bien, yo les decía que nosotros nos guiábamos un poco por el SOFA, tanto para ver si el paciente está apto a la prueba de ventilación espontánea. Nosotros hacemos monitoreo diario de las variables que componen el SOFA, lo tenemos en nuestro PASE. Entonces hacemos seguimiento y lo que vemos es esto, ¿no? Que los pacientes que el SOFA va aumentando o no disminuye o se mantiene relativamente alto a lo largo de los días, claramente son los pacientes que están peores y son los pacientes que más fallo de extubación tienen. Es una herramienta interesante que no requiere nada, requiere solo ver algunos valores de laboratorio que están al alcance de todos, y que recomiendo que tomen porque es muy enriquecedor hacer el seguimiento de los pacientes con SOFA. Bien, si el paciente no tolera esta prueba de ventilación espontánea o este proceso de Winning, bueno, sentarnos con los médicos, los enfermeros, los kinesiólogos, charlar, definir un plan dinámico, no frustrarnos. Sabemos que hay un grupo de pacientes que va a fallar, ¿sí? Reevaluar permanentemente e informar las causas de fracaso. Si nosotros vemos algún factor modificable, intentarlo. Ejemplo, el paciente no está descansando bien a la noche, ¿qué podemos hacer? Estamos intentando aplicar todo o acercarnos a este concepto ICASH. No está descansando bien, nosotros le damos tapones a veces a los pacientes o se los colocamos para que puedan descansar a la noche, bajamos las luces en la terapia con un timer, intentamos bajar la contaminación acústica, ¿sí? de los monitores. Hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿sí? Levantarle la ventana para que tratar de acercar el ritmo circadiano a lo más fisiológico posible. Evaluar si tiene cargas resistivas corregibles, como puede ser el broncoespasmo. Vamos, detectar, registrar y comunicar siguen siendo, me parece, el trípode más importante en el Winning, y bueno, modificar según corresponda. Este es un trabajo muy interesante y que les recomiendo al que tenga un ratito de tiempo de leer, que básicamente lo que hace es estructurarnos en puntos para evaluar, ¿sí? En vía aérea, cerebro, corazón, diafragma como punto de músculos respiratorios, y valoración endocrina y metabólica. Entonces, plantea métodos de evaluación, intervenciones simples y un poco más avanzadas, ¿sí? Entonces, lo que uno debería hacer es esto, ¿no? Es metódicamente decir, bueno, falló mi prueba de ventilación espontánea. ¿Qué compliance tenía? ¿Qué P01 tenía? ¿Tenía mucha resistencia? ¿Qué tubo tenía? ¿Qué volumen de minuto tenía? El CAMICU, ¿cómo me dio antes de poner la prueba de ventilación espontánea? No se lo evalué, se lo voy a evaluar. ¿Sí? ¿Cómo está? ¿Hizo crepitantes cuando lo puse en tubo en T? Sí.
a ver, ¿qué función sistólica tenía el paciente? Voy a hablar con el médico. ¿Vale la pena pedir un ecocardio? Sí, no. Em, Me falló 4 pruebas de ventilación espontánea. Bueno, ¿vale la pena que le tome una Pimax para ver cómo está esa fuerza diafragmática? Bueno, me parece que esto ordena bastante y es muy interesante, es un trabajo cortito. Ahora bien, cumplió la prueba de ventilación espontánea, que yo decidí, 30, 120, me pareció que con los criterios que yo utilizo en mi centro, objetivos, pasó la prueba de ventilación espontánea. La siguiente pregunta es cuándo extuba al paciente y no quiero fracasar en esta decisión de extubar al paciente, ¿no? Bueno, uno debería básicamente centrarse en competencia contra la aspiración, manejo del laringofaringio, capacidad de la tos, si puedo manejar las secreciones que tengo y puedo toser fuerte, y si esta vía aérea va a estar permeable y no va a ser obstrucción de vía aérea superior cuando retire la vía aérea instrumental. La buena noticia es que tenemos claro que tenemos que evaluar esto, la mala noticia es que es muy difícil evaluarlo y que es medio lanzar una moneda en la mayoría de los casos, ¿sí? Cuando todo va bien, no tiene lago, tos se inmoviliza, y fue una intubación simple, que el intubador necesita en el quirófano sin problema, no hay ninguna historia con esto, pero no apuntamos a estos pacientes, ¿no? Claramente. Bueno, no fracasar en la decisión de extubación, pero no tardar demasiado, porque los pacientes se pueden autoextubar, ¿no? Porque quiero el paciente calmo, tranquilo, colaborador, con pocas restricciones, pero si me duermo un poco en los laureles, el paciente puede retirarse el tubo orotraqueal, con las complicaciones que puede traer aparejada. Y cuando vemos las series, ¿no? De los pacientes que se retiran la vía aérea artificial por ellos mismos, se autoextúan, me parece un dato muy interesante que más o menos la mitad no se equivoca, o sea que en esta mitad estamos cerrando nosotros y nos estamos durmiendo un poquito en los laureles y nos estamos extubando. ¿Cuánto es una proporción aceptable de autoextubaciones? Bueno, cercano al 12%, ¿sí? Menor al 15%, ¿sí? de autoextubación. Bueno, evaluar competencia para extubar. Algunos toman Pemax como un indicador de manejo de secreciones y fuerza tusígena. En algunos centros hacen Kaflik test. Yo cada vez estoy más en contra del Kaflik test. La verdad que los valores predictores no son buenos. Lo que se puede hacer cualitativa o cuantitativamente. Uno puede escuchar el Kaflik test, por si alguien no lo conoce, desinflo el balón y evalúo el pasaje de flujo. Si lo hago cualitativamente es pasa o no pasa el flujo, cuantitativamente debería ser en volumen control y ver cuánta cantidad estrictamente pasa de fuga de aire, y eso me dice cuánto espacio peritubo tengo, ¿no? Cuánta permeabilidad de vía aérea superior. La verdad que los valores predictivos no son buenos. Entonces, da un poco de dudas. Si pasa todo lo demás y me da mal el Kaflik test, la mayoría de los reportes son que se extuban igual, entonces no brinda mucha información. Quizás lo que nosotros hacemos es prestar atención a la posibilidad de estridor que tiene. Esto es lo que hacemos en el centro, donde yo trabajo, en San Martín. Vamos a programar un protocolo justo de esto, que lo hizo Dani Gilgado, y de ahí sale esto. Es muy controvertido en la bibliografía qué criterios utilizar. La verdad es que los criterios mayores parecen ser esto: el motivo de ingreso, trauma, cirugía de cabeza y cuello o un quemado. Eso tiene que ver por el volumen de reanimación o la quemadura de vía artificial por el edema que genera. Que la intubación haya sido dificultosa o traumática, y esto lo vemos en la historia clínica, o en hablar con el que instrumentó la vía aérea. Que el paciente haya tenido una extubación no planeada o haya tenido una reintubación es un criterio mayor, y los criterios menores son estos que ven acá, ¿sí? Entonces lo que nosotros evaluamos es si presenta algún de los criterios mayores o 3 de los menores. Hacemos corticoide de manera preventiva. La bibliografía está descrita la de metilprednisolona. La verdad que por las diluciones de la ampolla que trae, lo que nosotros hacemos es Dexa, hacemos la conversión a dexametasona, y utilizamos corticoides al menos 6 horas antes en estos pacientes. Tratamos de que sea una prueba de ventilación espontánea programada, ¿sí? para evitar el riesgo. Algo bastante estudiado y que la verdad que no cuesta mucho es esto de 4 comandos, ¿no? Abrir los ojos, que te siga con la mirada, que te apriete la mano y saque la lengua. Algunas de las cosas que se evalúan con
con el CAMICU y la evaluación del RAS, entonces es bastante sencillo, no cuesta nada y hay algunas series que da bastante buen resultado. La PEMAX, nosotros la verdad es que la dejamos para los pacientes neuromusculares o con sospecha de debilidad de los músculos respiratorios. Este slide es gentileza de mi Patita Navarro, cuando da su clase de neuromusculares, y hago esta salvedad, en donde está muy bien evaluar la competencia para la tos y la fuerza oxígena. Hay una fase compresiva, perdón, una fase en donde uno tiene que ganar volumen, que es la fase inspiratoria, y hay una fase compresiva en donde necesitamos cierre cordal, que no lo tenemos por el tubo orotraqueal. Entonces, la verdad es que nunca va a ser óptima la tos, por eso los valores son un poco menores de PEMAX o de pico flujo que evalúan la serie de casos y los pacientes, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esto cuando hacemos tanto hincapié en la evaluación de la tos. Bien, luego la fase expiratoria. Ahora bien, pese a que yo utilice predictores, el que sea, el que ustedes utilicen habitualmente en su centro, o en el que la bibliografía hayan visto que es el que mejores resultados tienen, en el 15% de los pacientes puedo fallar, y está bien, lo ideal es fallar lo menos posible, pero es aceptable que en 15 de cada 100 que estuve me vaya mal, ¿sí? Y la verdad que todos estos predictores que hablábamos es complejo de evaluar y son difíciles de predecir. El peor pronóstico, por supuesto que a los pacientes que reintuban les va peor, se mueren más, o sea que afecta en outcome duros, ¿sí? Pero el peor pronóstico es en los pacientes que son reintubados por causas no relacionadas con la vía aérea. Ejemplo, fallo respiratorio, insuficiencia cardíaca. Lo extubé, no pudo sostener la carga en el tiempo, o me apuré y esa neumonía no estaba resuelta, o bueno, me hizo el fallo cardíaco que estábamos hablando porque subestimé, hice la prueba con presión positiva y cuando se la retiré hizo fallo, a esos pacientes les va francamente peor. Y esto es lo mismo, ¿no? Identificar, como identificamos en la falla de la prueba de ventilación espontánea, identificar y registrar el fracaso de la extubación y ver si hay algo de todo esto que puedo manejar, ¿no? Falló por mal manejo de secreciones, perfecto. ¿Por qué? Por abundante lago, lo puedo modular con alguna medicación, con algún alfa-1 que me baje aunque sea la saliva. Tenía muchas secreciones porque todavía no estaba resuelta la neumonía, no tenía suficiente fuerza oxígena, ¿sí? Por enfermedad de la vía aérea, pasó algo en la vía aérea que se nos pasó, no nos dimos cuenta de alguno de los criterios de riesgo de que haga edema de la vía aérea, ¿sí? Tenía colapso dinámico que no lo llegamos a evaluar o no nos dimos cuenta cuando lo teníamos ventilado, ¿sí? O había algo más en el parénquima. Estos tres grupos son a modo práctico y didáctico, pero me parece que deberían centrarse en esta, la evaluación y el registro. Si yo no registro la causa, me parece que siempre vuelvo a empezar de cero y no puedo manejar. Bueno, nosotros básicamente utilizamos esto, ¿sí? Si el paciente hay que aspirarlo con una frecuencia menor a 2 horas, digo, si tengo que aspirar cada 30 minutos o cada 1 hora, es como un signo de alarma. Evaluamos Glasgow o RAS, ¿sí? RAS en la mayoría, Glasgow para lo que está validado, que es los pacientes neurológicos, ¿sí? Como les decía, la PEMAX a los pacientes que sospechamos que tienen debilidad de los músculos respiratorios, ¿sí? Y ahora vamos a hacer nuestro protocolo con el CAFLIC test para detectar el estridor, por eso está puesto acá. Este es nuestro algoritmo de Winning, cada uno debería tener el suyo. Nuestro primer intento de prueba de ventilación espontánea es una prueba corta de 30 minutos, ¿sí? La hacemos normalmente conectada al ventilador, la mayoría de las veces es en CPAP. En nuestro centro a veces utilizamos el CPAP 00, no es una de las técnicas más convalidadas. Hay un trabajo publicado en obesos, en donde se vio que el trabajo ventilatorio es similar a hacer la prueba en ventilación espontánea en tubo en T, hacerla con CPAP 00. Nosotros utilizamos 00 o algunos centímetros de agua de CPAP para tener el monitoreo. Si el paciente falla,
registramos y comunicamos las causas de falla para poder replantear nuestra estrategia, y si no falla, vemos si cumple requisitos para la extubación, que era un poco lo que hablábamos, y lo extubamos. Si falla la extubación, registramos y comunicamos, ¿sí? Ahora, si el paciente falló una prueba de ventilación espontánea, a partir de la segunda prueba hacemos prueba larga de 120 minutos siempre, ¿sí? Ese es nuestro algoritmo de Win. Ahora bien, en el mientras tanto, digo, en esto de mientras busco la causa, trato de solucionarlo, tengo este paciente tranquilo, calmo, colaborador, bueno, se lee mucho esto, ¿no? Fomentar la comunicación, sentarlo, sacarlo de la cama, bipedestar, la verdad que muy, muy discutido la bipedestación, yo soy más a que no. Si el paciente está traqueostomizado y yo puedo en ese entonces facilitarle la fonación al menos recreativa y me parece que para mejorar el estado de ánimo hacerlo fonar a fuga, aunque sea un poco, me parece que siempre es constructivo, y estimular la función deglutoria, sea con aire por la subglótica y demás. Sé que también es bastante discutido, pero al menos la sensibilidad la va a estimular. Cuando uno ve esto y lee en la bibliografía, ¿no? Sentarlo, sacarlo de la cama, estimular la comunicación, dice, bueno, la verdad que se necesita una cantidad de personal altísimo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo, en nuestro centro lo hacemos y el ratio que tenemos es malo. Yo tengo un kinesiólogo cada 14 camas. Entonces, la verdad que me parece que lo hacemos y es a expensas de tener un buen grupo de trabajo con enfermeros, con los médicos y estar todos metidos en este concepto de Licash. Y a mí me gusta mostrar que lo hacemos, sí, que esta paciente, por ejemplo, una paciente que hizo estridor y la tuvimos que reintubar. Acá hay uno de los enfermeros, perdón porque se te ve tanto la panza, Rodri, te pido disculpas, pero tenemos comunicadores, entonces tratamos de facilitar la comunicación, hojas, darle el control remoto del televisor, ¿sí? Que la paciente esté confortable. Fíjense, una paciente neurológica que todavía quizás no nos daban los parámetros para poder extubarla, en donde intentamos que se deste por la mejoría que esto genera en todo, ¿no? A nivel de la ventilación alveolar, a nivel del tránsito gastrointestinal. Sí, fíjense, pacientes con Winnie prolongado, Joaquín y acá Javito del Panza Dorado, en donde empoderamos a la familia y lo hacemos partícipes de esto, ¿no? De ayudar a sentarlo. Si no hay control de tronco, tenemos algunos posicionadores que nos ayudan un poquito como para que el paciente esté más cómodo, intentar que nos ayuden con las medidas antiedema, hacerlos partícipes de la movilización, mientras tenemos o estamos en proceso de weaning. Entonces, la verdad es que se puede hacer, quizás no se puede hacer si uno tiene 14 pacientes ventilados, eso es verdad, pero no son muchos de los centros que tienen 14 pacientes ventilados que hay que sentarlos al borde de la cama porque son weaning dificultosos o prolongados. La verdad que la mayoría son weaning simples, entonces la verdad que quería mostrar que con trabajo en equipo se puede hacer. Tenemos la suerte de, bueno, otro paciente acá sin control de tronco, con el posicionador. Y tenemos la suerte de tener un jardín en donde con bastante trabajo y con muchas medidas, como ver ustedes acá, y la verdad que acá sí, con médico, enfermero, kinesiólogo, multiparamétrico, el camillero, que es una movida de personal. Sacamos a algunos pacientes que están en weaning prolongado al patio para mejorar este aspecto psicológico que no es menor y uno no debería descuidar, y me parece que forma parte también de la motivación del personal y ayuda mucho al paciente, ¿sí? Lo sacamos un poco al parque. Bueno, ya queda poco, no los voy a aburrir más. Todo esto, la verdad que parece lindo, parece interesante, pero da resultados, está medido, bueno, fíjense, 15.000 pacientes, ¿sí? Varios centros. Cuando uno aplica el ABCDF, ¿no? Este concepto Ikashi de Vincent que venimos hablando, los pacientes se van antes de alta de la terapia, del hospital, se mueren menos, tienen menos días de ventilación mecánica, menos días de coma, menos delirio y utilizan mucho menos restricciones físicas. Entonces la verdad es que la respuesta es sí, me parece que uno debería
acercarse a este modelo. Es difícil, no es nada fácil, pero me parece que al menos con acercarse y poner un granito de arena me parece que ya hacemos mucho. Para ir cerrando, me parece que este es el concepto y en lo que tratamos de más o menos manejarnos nosotros, evaluar causas de fallo, evaluar al paciente, registrar todo el tiempo y somos bastante pesados con esto. Y cuando hablamos de registrar, esta es nuestra planilla, ¿sí? de ventilación mecánica, escondí los nombres por supuesto, ¿sí? En donde, fíjense, nosotros registramos la primera prueba formal de ventilación espontánea, o si es el grupo de pacientes que no pudo hacer weaning, la cantidad de pruebas de ventilación espontánea que hizo, el método que utilizó, la fecha de la prueba exitosa, si fue desvinculado, extubado, reintubado, horas a la reintubación, ¿sí? Turno de reintubación y la causa de la reintubación, ¿sí? Los días de ventilación mecánica. Y esto nos lleva a tener a todos los pacientes clasificados, no solamente por conferencia de consenso, sino por tipo Wine y saber si estuvo reintubado o no, ¿sí? Entonces la verdad es que cada tanto nosotros podemos ver cómo venimos en nuestra planilla de resultados, cómo venimos con el éxito o fallo, cuántos pacientes tenemos en cada grupo de ventilación espontánea, cómo venimos, ¿sí? Como le dije, CPAP es lo que más usamos, cómo venimos con los métodos de desvinculación, la causa de reintubación que tenemos. Perdón que se movió un poco la pantalla. Identificar las causas de fallo, y lo que estamos haciendo es generar un informe, ¿sí? Un informe lo tratamos cada 6 meses de sentarnos y analizar un poco los datos y ver la condición de desvinculación que tenemos, qué tipo de weaning tenemos, cómo hacemos la prueba de ventilación espontánea, el resultado de falla de extubación que tenemos. Esto fue 2019, más o menos menos del 12% de fallo de extubación. Por ejemplo, vimos que en el turno noche teníamos una tasa alta de reintubación, entonces eso nos permitió replantearnos y poder trabajar en algunas consignas junto con los enfermeros y los médicos y ver cuáles eran los factores que estaban haciendo que tengamos una mayor tasa de reintubación en el turno noche, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos, informar, compartir con todo el equipo de salud esto, y ver qué podemos modificar de todo esto que identificamos para poder aplicar y seguir con este círculo, ¿no? Tratar de mejorar cada día un poco más la atención a nuestros pacientes. Bueno, por ahora esto es todo. Gracias por su tiempo y estoy abierto si alguien tiene alguna duda o quiere hacer alguna pregunta. Bueno, Mati, ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Bueno, antes que nada felicitarte por la excelente disertación, la excelente ponencia, fuiste muy claro y pudiste exponer un material increíble, así que nuevamente en nombre del colegio felicitarte. A todos los que están participando del otro lado, pueden hacer sus preguntas por medio del chat, así se las podemos realizar a Matías. Bueno, acá vamos con la primera, Mati, ¿ok? Dale. Bueno, acá está, habla Patitas Navarro, dice, Sí. quería preguntarte, ya que mencionaste sobre injuria diafragmática, si en la práctica diaria utilizás en pacientes seleccionados la eco para complementar la evaluación sobre la falla del destete. Esa es una. Bueno, mira, Emi, gracias por la pregunta, es interesante, hay bastante publicado. Estábamos empezando a entrenarnos con eso, el sanatorio hizo un curso de ecografía, participamos los kinesiólogos, o sea que nos abrieron las puertas, eso me pareció muy interesante. Se rompió el ecógrafo que teníamos dentro de la terapia intensiva, así que por razones de fuerza mayor, esa curva de aprendizaje se frenó momentáneamente, pero estábamos empezando a formarnos en eso. La verdad es que no lo usábamos diariamente, estábamos haciendo la curva de aprendizaje. También te quiere preguntar sobre algo que mencionaste del SOFA, más precisamente la determinación sobre el CGS, cuando el paciente está en intubación o traqueal, ¿cómo valorás la respuesta verbal? Bueno, no se puede. No se puede valorar la respuesta verbal, los puntos de la respuesta verbal es muy difícil. No lo utilizamos el Glasgow sin la respuesta verbal. Eso creo que es una limitante que tiene el score, pero bueno,
no se puede evaluar. Y otra pregunta es, cuando utilizabas el DEX durante la fase de winning o tratamiento, o dice, quería saber cuándo utilizás DEX, durante la fase de winning o tratamiento del delirium, o sobre algún motivo. Si es así, ¿hasta cuántos días lo dejan? Y algún protocolo se usan. DEX como dexmedetomidina, me imagino Sí, creo que sí. que es la pregunta. Bueno, nosotros tenemos un esquema de negociación. Usamos fentanilo, usamos evaluación diaria del delirio. Si el paciente tiene delirio hiperactivo, en muchos casos usamos dexmedetomidina, no solemos, en la mayoría de los pacientes no solemos hacer dosis de carga, ponemos dosis de mantenimiento. La verdad, la media de duración de la dexmedetomidina no la sé, no tenemos analizados esos datos, eso te la debo, porque la verdad que no lo sé. Pregunta acá Joaco, del Hospital San Martín. ¿Es suficiente la evaluación del estado de conciencia con Glasgow y RAS para la extubación en pacientes neurológicos? Em, es una buena pregunta, Joaco. Lo pregunta por nuestro paciente de cama 2. No, digamos, creo que es una herramienta más que válida. Por supuesto que la evaluación con un solo parámetro no ayuda, no hace que tomemos decisiones. Está publicado este trabajo de Copeland, creo que es, en extubación de pacientes con glaucoma menor a 8, en donde la verdad es que tiene buenos resultados y hace que uno, buenos resultados bastante aceptables. Los chicos de la Sagrada Familia tienen bastante experiencia con esto también por su población y dan ganas y hace que a veces nos animemos un poco más a progresar en la extubación de los pacientes con glaucoma menor a 8, ¿no? Acá Eduardo Olivier, desde Versalles, Ciudad de Buenos Aires, fanático de Pearl Jam, pregunta si tienen más reintubaciones por la noche y si evaluaste pedir guardias de kinesiología 24 horas. Querido, ¿cómo estás? Sí, tenemos mayor tasa de reintubaciones. Teníamos, en el corte del 2019, tuvimos mayor tasa de reintubaciones durante la noche, tomamos algunas medidas para trabajar, hablamos con los médicos, con los enfermeros. Lo que pude lograr es tener un kinesiólogo hasta las 22 horas. Lo estoy evaluando, me parece que es útil, creo que es más útil tener un mejor ratio durante el día. Yo el ratio que tengo, repito, no es bueno, es 1 cada 14. La verdad que me gustaría tener uno más por turno, tener 2 kinesiólogos para 14 camas, me parece que, y entrenar más al personal de enfermeros y pedir la colaboración de los médicos que quedan de guardia, me parece en este momento que sería mi próximo paso. Te está preguntando de vuelta Joaco, ¿cómo titularías la presión soporte en pacientes en fase parcial sin tener presión esofágica? Espero haber no pifiado esas numeritos, esas formas de llamar a esos valores, porque la verdad que hace mucho tiempo que no leo esto, pero creo que es presión soporte y tener presión esofágica. ¿Está bien lo que digo? Sí, podría ser dicho shoulder pain, pero estuviste bien, Pablo. Bueno, Joaco, nosotros nos guiamos bastante por P01, somos un poco permisivos, nos gusta la frecuencia respiratoria un poco más alta por ahí de la que la mayoría de los centros. Evaluamos con todas las contras que puede tener el índice de presión muscular, pero me parece que es una herramienta más. Tratamos de que esté por debajo de 6 y que la P01 esté por debajo de 3,5 o hasta 3,5. Pero bueno, básicamente utilizamos esas herramientas de monitoreo o de estrategias no invasivas de titulación. Recomiendo la encuesta que publicó Joaquín Pérez de presión de soporte, que soy autor, es un autoarchivo, pero es muy interesante para leer. Bueno, Mati, también antes de cerrar, por ahí preguntarte un poco más allá de lo académico, ¿cómo estás viviendo estos tiempos de COVID? ¿Qué es lo que has aprendido en estos tiempos de COVID y crees que vas a utilizar el día de mañana? ¿Y qué es lo que más extrañás de la época de no COVID? Bueno, la verdad es que, como siempre charlamos por ahí en el sanatorio, por un lado, lo que uno más aprende, me parece que es que creo que el COVID ha coartado nuestras libertades,
ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con nuestros seres queridos y profesionalmente. Eso inexorablemente trae aparejado un pico de estrés muy alto en el personal. Creo que la modulación de ese estrés hoy es clave porque lo que nos cuida es los elementos de protección personal, más allá de los cambios en los procesos que uno generó, que ahora te cuento un poco, pero creo que la modulación del estrés para no cometer errores con nuestro CPP es uno de los puntos fundamentales. Con respecto a los cambios de los procesos, nosotros con el COVID no hicimos más pruebas de ventilación espontánea en tubo entero, hacemos siempre conectado con HME y con los sistemas de filtrado que utilizamos. Hemos cambiado la práctica de extubación, no extubamos más a presión positiva, y parte de eso me parece que se debió la finalización del multicéntrico que comandaba Maurito Andreu con el Santoyani, esto de extubación a presión positiva, que se cortó, no extubamos más a presión positiva. Tenemos la caja esta de cristal, de acrílico, que se vio, que hay que hacer una curva de aprendizaje porque para un solo operador no es nada cómodo, o sea que hemos modificado nuestro proceso, nos hemos entrenado, tenemos una aulita ahí de simulación que hemos montado para poder practicar y mejorar los procesos. Entonces, bueno, nada, hemos cambiado nuestras prácticas. Creo que lo que más extrañamos son las relaciones interpersonales más estrechas y nuestros ateneos que los vamos a tener que reversionar a digitales como todo el mundo. Bueno, perfecto, Mati. Muchas gracias por tu exponencia, muchas gracias por contribuir con el Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires. Tenés un saludo de toda la comisión, especialmente del presidente Juan Felipe Horta. Y bueno, esperamos nuevamente en el futuro poder disfrutar de todos tus conocimientos, porque la verdad que es un placer. Y nuevamente, muchas gracias. Bueno, gracias al colegio, a la comisión, a vos, Pablito, que sos una gran persona. Un placer colaborar con el colegio y me parece que tenemos que seguir creciendo para que nuestra profesión sea cada día mejor. Gracias a todos por su tiempo. Muchas gracias, Mati, y a todos aquellos que estuvieron presentes. Recuerden que esto va a quedar grabado y está en el canal del colegio. Un abrazo para todos y que estén bien.